Quiero empezar en primer lugar con un postulado que aprendí estando trabajo, soy la directora del Departamento de Estudios Chicanos en San Diego State University, y es algo que aprendí viviendo con las comunidades de mexicanos y mexicoamericanos allá, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es enunciar es hacer explícito desde dónde hablamos y dónde enunciamos y dónde pensamos. Y bueno, les quiero decir que me considero, cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Siempre es una pregunta difícil, de alguna manera la academia me liga, pero de dónde vienes, de dónde eres, empieza a ser cada vez más complicado. Me definiría como una académica transfronteriza, que fue no fronteriza, soy chilanga light, que en 1982 se vino a la frontera a ser una de las fundadoras del Colegio de la Frontera Norte, y que para el 2000 decidió cruzar esa frontera que me limitaba de alguna manera la forma de abordar y conocer la frontera. No se puede hablar de la frontera solo desde un lado. Entonces, ser congruente con esto, decidí trabajar también del otro lado de la frontera y estar constantemente. Entonces me moví y enuncio desde una chilanga no fronteriza, que fue a una persona que se convierte en un sujeto fronterizo, a una transfronteriza en todos los sentidos de la palabra. No solo es el tema que trabajo, tenemos una maestría en estudios transfronterizos que es interdisciplinaria, pero también en la práctica. Mi familia es una familia transfronteriza, mis hijas han estado educadas y nosotros para estar constantemente cruzando fronteras, y que ninguna frontera sea una limitante, sino que sea vista como una oportunidad. Entonces quiero reflexionar en primer lugar sobre el crossover o la transgresión geopolítica. Y hace muchos años vi un documental que me gusta mucho, que se llama Coca-Cola en las venas, de una realizadora transfronteriza, que su statement, su postulado principal era: las fronteras son para cruzarse. Y bueno, suena lógico lo que voy a decir, pero a veces, como es tan evidente vivir en la frontera la tomamos como algo dado y no la cuestionamos. En primer lugar, pues hay que decir que las fronteras son construcciones humanas, que se han naturalizado a partir de que se utilizan demarcaciones o barreras naturales, un río, una montaña o el mar. En las islas o Japón parece como que natural que la isla sea un territorio como un país, y que en realidad el origen y la naturaleza de las fronteras es diferenciar o separar a los seres humanos. En ese sentido, creo que hay que transgredirla porque no creo en estos límites, y lo importante de cruzar las fronteras, de que no sean una barrera sino una oportunidad, es que nos amplían la experiencia de vida, nos reafirman críticamente las identidades, un juego de espejos. Y cuando digo nos reafirman críticamente las identidades, es que ver a México desde afuera es otra cosa. Y hay que ver a México desde afuera, pero también hay que vernos a nosotros mismos desde afuera. Y descubrimos una parte de nosotros que no podemos ver si no estás en otro lugar que no es tu lugar natural. También el cruzar estas fronteras, y me estoy refiriendo en este caso a las fronteras geopolíticas, pues complejiza a los sujetos que las experimentamos, y a su vez impacta en esos otros sujetos con los que interactuamos. Es decir, que esto es una especie de bola de nieve, que cada persona que cruza la frontera impacta por lo menos a unas 10 o 15 personas más en este ejercicio. El segundo postulado que quiero plantear con ustedes, que me parece otro crossover muy importante, es el de cruzar las fronteras culturales. Y para cruzar las fronteras culturales no necesariamente tenemos que cruzar las fronteras geopolíticas, pero ayuda, porque cuando uno viaja, cuando uno va a otros países, cuando uno experimenta otros países, aprende y incorpora parte de la otra cultura, ¿no?
El postulado sería entonces, y esto también lo aprendí de los mexicoamericanos, es que la cultura cura, ¿no? Y que además la cultura no es un disco duro limitado, ni una suma cero, que la cultura puede crecer e incorporar, y es infinitas las posibilidades de incorporación cultural, y en eso los músicos, por ejemplo, lo saben muy bien, o los creadores, que pueden estar incorporando elementos de otros géneros musicales, de otras culturas, y que lo que haces es enriquecer todas estas cosas. Y entiendo cultura aquí. Traje esta definición de cultura que digo no la voy a desarrollar, pero me gustó esta, entre otras muchas, porque hace tres énfasis. Uno, a la cultura como una forma de vida. Cuando se transgrede un espacio o una cultura, se sofistica nuestra forma de vida. Como un sistema cognitivo, es una manera de razonar, y es bien interesante. Uno piensa totalmente diferente y estructura su pensamiento diferente en un idioma o en otro. El idioma no es solamente palabras, es una forma de estructurar el conocimiento, y cuando uno por eso es diferente ser bilingüe que bicultural. Y creo que con el tema de Tijuana Innovadora, que son también las diásporas, que de alguna manera son otro tipo de crossover, están incorporando nuevas formas de razonar que nos hacen también sujetos mucho más críticos. Y la tercera, pensando también en la cultura como un grupo de estrategias de adaptación, de sobrevivencia a espacios específicos, y que bueno, por eso podemos encontrar la cultura del desierto, la cultura de la frontera, la cultura de la selva, etcétera. Y en ese sentido también creo que podemos enriquecernos. Así, los sujetos y comunidades con culturas más amplias tendrán formas de vida y esquemas cognitivos mucho más ricos y complejos, y así como mucho mayores capacidades de adaptación, lo cual en términos digamos incluso biológicos es importante. Estamos en un momento de ruptura histórica donde las capacidades de adaptación son importantes, y si se fijan, aquí en Tijuana somos expertos en la adaptación, ¿no? O sea, al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre había gente vendiendo banderitas y colchas con God Bless America, con una flexibilidad de saber qué es lo que va a necesitar el otro, ¿no? Hay crisis en servicios médicos. Tijuana pasa de ser lugar de venta de alcohol a ser lugar de venta de medicinas y servicios médicos. Es decir, esta capacidad que tenemos de reinventarnos es parte de este crossover constante que hacemos. Y un poco, digamos, lo que quiero concluir, que lo voy a desarrollar más adelante, es que este tipo de ejercicios de cruzar cualquier cosa que nos limite, nos pone dentro de la agenda de lo que es la conciencia local, que es particularmente importante en estas regiones del mundo, en las fronteras, y especialmente en estas fronteras puestas en la línea de mayor conflicto. Hay un autor que le llama que estamos en el Ecuador político, es decir, que si trazamos una línea imaginaria a la altura de la latitud donde está Tijuana, vemos que están localizadas todas las fronteras más conflictivas del mundo: Palestina, Israel, Kashmir, India, Hong Kong y Shenzhen, y muchísimas otras. Estamos en el lugar de mayor tensión, pero también en el lugar de mayores posibilidades de un crossover en términos físicos. Y el tercer crossover que quiero tocar con ustedes, y que es una experiencia personal, tiene que ver con el crossover disciplinario. En el mundo de la academia yo venía de una formación muy tradicional. Los antropólogos sociales somos como de fórmula, lo mismo que los sociólogos o los psicólogos, y la frontera y tratarla de entender y de captar me llevó a que pues, toda disciplina se queda corta para captar y entender y explicar esta realidad. Y en esto, pues la propuesta es que las disciplinas pues, son inventos modernos que estaban buscando la especialidad, ¿no? Era el experto versus el crítico, el culto, el enciclopédico. Y yo creo que hay que volver a este pensamiento mucho más amplio que nos da pistas y nos permite vincular otras cosas, y que aunque la realidad es compleja, siempre lo ha sido, hoy en día es mucho más compleja porque la velocidad del cambio, esta sensación de que el mundo se hace pequeño también afecta en términos de las disciplinas.
quiero plantearles a ustedes que cuando hablo de fronteras estoy hablando a dos niveles y eso no se podría entender lo que planteo como las fronteridades si no tenemos estas dos elementos. La frontera, por un lado, como un hecho concreto, un hecho geopolítico, una frontera geográfica que está marcando el territorio de dos estados-naciones con condiciones socioculturales muy específicas y tan específicas y irónicas que no sé si se acuerdan cuando estaba aquí el H1N1, que de este lado traíamos mascarillas y nos prohibieron hacer eventos en lugares como el Secut, no espacios públicos, pero cruzábamos al otro lado y nadie usaba, todo el mundo se saludaba de mano como si el virus solamente estuviera de un lado de la frontera. Me refiero a esta frontera como hecho geopolítico, pero pongo y quiero poner atención tanto en mi investigación como en mi práctica en lo que llamo las fronteridades, que son esas otras fronteras simbólicas que son las que le dan sentido a nuestras acciones y que las llamo como condiciones de sentido. Las fronteridades son una especie de lente que nos explican la forma en la que vivimos. Así veo entonces una relación que se va modificando constantemente entre la frontera como un hecho geopolítico, las fronteridades como una manera de vivirla y experimentarla y cómo esta manera de vivir y experimentar la realidad nos generan sentido. Y sabemos que las fronteridades no solamente es blanco y negro, no se solo se está de allá o de acá, sino que hay sujetos o habemos sujetos que estamos aquí y allá y que queremos estar aquí y allá y que de alguna manera en nuestra práctica estamos transgrediendo esta idea de esta pieza artística que estuvo en el último Insight, You Are Aquí. Y aquí queremos estar, you are aquí. Y bueno, la frontera se puede vivir como, son tres esquemas de tres posturas. Se puede vivir la frontera, se puede ignorar la frontera. En San Diego la gente no piensa que está en una frontera. Cuando piensa en frontera solo es el lado mexicano. Se puede pensar que la frontera queda muy, muy lejos. Nadie en Tijuana lo piensa así, porque en Tijuana, aunque no cruces, está totalmente marcada por esta realidad. Se puede vivir con la intención de cooperar con el vecino o hacer uso de ella, y se puede vivir con la tercera opción, que es vivir o entender la frontera como un transfronterizo constantemente, donde ya no puedes decir soy de aquí o soy de allá. Y lo más importante para mí de la transfronteridad, como les decía, y con esto estoy por terminar, es la idea de que el cruce de fronteras, la transgresión de las fronteras, lo que hace es fortalecer la conciencia local. Y bueno, cualquier persona puede tener conciencia local, que es esta combinación de lo local y lo global, ¿no? El de pensar globalmente, tener conciencia global, pero actuar localmente. A diferencia de cualquier otro lugar en el mundo donde la tecnología nos puede acercar, aquí se está físicamente en lo local sin la separación. Lo local es siempre global y es especialmente cierto lo global, lo local, para los transfronterizos. Los transfronterizos son cualquier persona que de alguna manera tiene un sentido de privilegio, porque no cualquiera puede llegar a ser. Una de las dimensiones de la transfronteridad es esa posibilidad de estar cruzando fronteras. No todos lo tienen, legalmente hay mucho control en esta frontera, pero invito, o mi reflexión es a transgredir cualquier frontera, porque es una limitante para nosotros, y en cualquiera de los sentidos, una frontera disciplinaria, una frontera cultural, una frontera lingüística, una frontera geográfica. Muchas gracias.